Muy buenos días, Julieta González y Guille, acá para charlar con usted esta mañana. Buenos días. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo andan ustedes? Bien, acá el doctor Hernández nos dejó la tarea hoy de hacer el programa, así que estamos acá. Así es. Bueno, está re bueno. Dos chicas revoltosas, inquietas. Inquietas. Sí, yo recién... Comentaba recién que leí declaraciones suyas acerca del presupuesto, que el gobierno tiene 244 millones de pesos de presupuesto y una autorización que otorgada por la legislatura para hacer lo que quiera. Un cheque en blanco, dice, para que nos explique un poquito a qué se refiere con eso. Bueno, el presupuesto total son 244.000 millones de pesos. Ese es el presupuesto que la legislatura aprobó en virtud del envío que hizo el presupuesto el gobierno de la provincia. El asunto está en que inmediatamente a esa aprobación del presupuesto hay un cúmulo de facultades extraordinarias que es la propia legislatura que tiene esas facultades, que tienen que ver, por ejemplo, con la modificación del presupuesto, que tienen que ver con la toma de créditos, que tienen que ver con la renegociación de deudas, con la emisión de títulos, es decir, un conjunto de facultades que solo lo tiene el Poder Legislativo, no son facultades concurrentes con el gobernador, salvo el caso en el que la propia legislatura lo delegue por un tiempo determinado, es decir, hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir para que esta delegación se haga efectiva. Y acá, sin mayores miramientos, la legislatura le vuelve a otorgar estas facultades extraordinarias que son contrarias a la Constitución Nacional, son contrarias a la Constitución Provincial, o sea, por eso es que dije es un cheque en blanco, porque desde luego, desde hoy, desde mañana, cuando quiera el gobernador, la puede modificar libremente. O sea, eso fue lo que quise decir, y desde luego que ahora lo ratifico, y tiene que ver con una pésima costumbre de un gobierno que innecesariamente recurre a estas facultades, porque en realidad, digo innecesariamente porque el Poder Legislativo en este momento tiene 22, desde fin de año va a tener 20 legisladores, desde el 10 de diciembre va a tener 20, es decir, sigue teniendo el 2/3, y a partir de este momento tranquilamente puede mandar el proyecto que quiera para modificar, pero ahora se extendió un poco más esta facultad. Ahora lo tiene también el Poder Judicial, en donde el Poder Judicial puede reasignar los créditos, es decir, aquello que finalmente recibe y no lo gaste, puede reasignar y darle la finalidad que quiera al Poder Judicial, con la única condición de que tiene que informar, pero no al Poder Legislativo, tiene que informar al Poder Ejecutivo y nadie más, y en realidad tiene que informarle al Poder Legislativo. O sea, lo que digo es que nos han quitado las facultades que la Constitución nos otorga, y esto sucede lamentablemente desde hace bastante tiempo. Así es decir que es un poco lo que resume también algo que muchas veces hemos escuchado denunciar de ustedes, que termina funcionando, ¿no?, la legislatura provincial como una escribanía del gobierno, porque se abusan, ¿no?, de la suma del poder público, la suma en realidad de la mayoría legislativa, para darle la suma del poder público a Gildo Infran. Y en esto que es tan convocante, ¿no?, de entender, de saber por parte de la ciudadanía, que es esta prórroga de esta eterna emergencia económica en la que estamos inmersos, que le permite, ¿no?, a Gildo Infran manejar discrecionalmente el pago de las deudas del Estado, ¿no? ¿Qué tan importante es? Claro, y en realidad la prórroga de la emergencia es el cúmulo de 19 leyes aproximadamente, de manera directa, y otras tantas que estas mismas leyes hacen referencia, con lo cual estamos hablando de 25 leyes que son prorrogadas. Es decir, para que la gente lo entienda, gobernar en emergencia es gobernar lisa y llanamente con facultades que el Estado se arroga para sí, en detrimento de los particulares. Es decir, lo normal es que el Estado cumpla sus obligaciones sin tener que recurrir a ninguna normativa como esta. Por ejemplo, si mañana un trabajador le hiciera un juicio al Estado, o un ciudadano común y corriente le hiciera un juicio al Estado, el Estado
puede invocar la ley de emergencia y abstraerse, es decir, negarse del cumplimiento de sus obligaciones por adherirse a esta ley. El asunto es que una justicia medianamente independiente ya debió declarar la inconstitucionalidad de esto. ¿Por qué? Por el tiempo, es decir, el Estado puede declararse en emergencia durante un determinado tiempo. Lo que no puede, y mucho menos el nuestro, que permanentemente desde el 2010 te vienen diciendo de que están con superávit, claro. No puede estar diciéndote estoy en superávit, pero ¿sabes qué? Para no cumplir normalmente con mis obligaciones, me voy a adherir a la ley de emergencia. Una locura, ¿no? Porque es un funcionamiento anormal de un Estado, y bueno, y esto consecuentemente trae inseguridad jurídica para todos, y desde luego que estamos lejos de la posibilidad de que alguien quiera invertir en Formosa cuando su Estado recurre a leyes de estas características. Claro. Son leyes que atrasan muchos años, es decir, tiene un funcionamiento, si se quiere, diferente al resto de las provincias, porque estas cosas no suceden en las demás. Todo lo contrario, lo que quieren hacer es sancionar medidas, normas, que lo que aseguren para el futuro es mayor inversión, mayor confianza. Este modelo estatal, que es el que tenemos hoy, es el Estado con el que hay que terminar. No se puede vivir de emergencia en emergencia. Decía Germán Vidal Campos, un gran constitucionalista, que nuestro país vive en emergencia y que por consiguiente es un Estado enfermo de emergencia. Bueno, en el caso de Formosa sí que está enfermo de emergencia, porque desde el año 1989 está en emergencia Formosa. Así que imagínate, con sucesivas leyes. Sí. Si me permitís una cosita quería decir respecto al presupuesto, antes que se me olvide. Sí. La planta de personal del Estado, de acuerdo a lo declarado con este presupuesto, es de 18.000 trabajadores estatales en planta transitoria y 15.000 en planta permanente. Claro. Lo primero que quiero decir en relación a esto es que desde el vamos es una situación bastante anormal, porque tiene 18.000 empleados en la planta transitoria, es decir, 3.000 más que la planta permanente, con lo cual te están diciendo que este es el modelo clientelar, o sea, este es el modelo de la dependencia permanente, políticamente hablando. Claro, esa planta transitoria es lo que no me salía hoy, de que figura de los empleados a donde se destina el dinero para los empleados del hospital de alta complejidad, donde supera esta planta transitoria a las personas que estarían en relación de dependencia del Estado, ¿no? Bueno, eso es lo del hospital de alta complejidad. Lo dije yo el día de mi exposición. Tiene 127 millones para contratar empleados, pero suena a bastante, pero en realidad es infinitamente superado por un rubro que son 1.700 millones. O sea, ese rubro son los gastos no personales. ¿Y esto qué significa? Bueno, es uno de estos rubros de los gastos no personales, es la contratación de personal profesional y no profesional. En una palabra, los monotributistas. Bueno, sobre estos 1.700 millones, imagínense ustedes la cantidad de recursos y la cantidad de personas que están contratados bajo este régimen. O sea, esto es lo que está mal. O sea, un Estado en donde figura en los papeles menos de 30.000 trabajadores entre planta permanente y contratado, en realidad se está escondiendo unos 80 o 90.000 trabajadores monotributistas entre todos los ministerios. Esto es lo que preocupa, porque es un Estado que tiene de manera irregular una inmensa cantidad de trabajadores. Sí, y que también la ciudadanía, decíamos con Julieta hoy, desconoce cuánto dinero se destina a cada ministerio, en qué van a gastar la plata, esto no se transparenta. El periodista Leo Fernández Acosta lo ha plasmado en su página web, en Periodismo Profesional, el tratamiento de este presupuesto, donde dice que el Ministerio de Seguridad, Justicia y Trabajo gastará la suma de 4.000 millones de pesos, el doble de lo que va destinado al Ministerio de la Producción,
que gastará poco más de 2.000 millones. Es evidente, ¿no es cierto? Bueno, sí, leí la columna. Sí. Leí la columna y tal vez no es la mejor comparación que uno puede hacer, porque el Ministerio de Gobierno y Trabajo se ocupa de la seguridad de la provincia. Sí. Hay muchísimos agentes y bueno, podríamos decir de que puede estar justificado. Lo que no está justificado. Bueno, pero también deberíamos rever también el sueldo de la policía, ¿no? En realidad, cuando... Sí, no, por supuesto. Además de eso, yo creo que es una de las mejores, de los peores sueldos del país. O sea, está muy claro eso. Lo comparás con el Chaco y ya es diferente la escala. No, yo lo que le quería decir es que uno podría comparar el presupuesto, ¿no es cierto?, de la producción, el Ministerio de la Producción, que son 2.700 millones, podría compararlo con la Secretaría General del Poder Ejecutivo, que tiene 3.000 millones. ¿Me pueden explicar qué hace la Secretaría General del Poder Ejecutivo para manejar 3.000 millones? Claro. O sea, estamos hablando de que maneja 300 millones más que el Ministerio de la Producción. No, esto lo denuncié yo el día de la sesión. O sea, esto es inexplicable. No hay nadie que pueda justificar, como tampoco puede llegar a justificar el presupuesto que maneja la UCAP. Una el YAPA también, el YAPA también, claro. El YAPA, que es el Centro de Rehabilitación. El YAPA tiene prácticamente la misma cantidad de presupuesto asignado para personal que el Hospital de Alta Complejidad. Que está Cremix ahí, que ha pasado por la mesa COVID también. Claro, algo no está bien, es decir, semejante cantidad de presupuesto, y ni hablemos de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es prácticamente comparable con el IAPA y con el Hospital de Alta Complejidad. O sea, yo lo dije ese día y lo repito ahora, el Hospital la Defensoría del Pueblo tiene para gastar 10 millones por día en personas. 10 millones por día. O sea, algo no está bien, ¿no? Algo no está bien, o sea, algo no está funcionando bien. Entonces, me parece a mí que esa cuestión el Estado la tiene que revisar, se tiene que discutir con antelación, porque la verdad de las cosas es que nos entregaron el presupuesto 24 horas antes, y el presupuesto más los distintos anexos tienen tienen 1.400 páginas. O sea, no te da el tiempo ni siquiera, claro. Pero no, por supuesto, en 24 horas yo lo dije claramente. Sí. Leímos algunos ítems del presupuesto, nada más. Sí, recuerdo también la misma conversación, haberla tenido con usted, diputado del año pasado. Era la misma, y se repite año a año, ¿no? Todos los años. Creo que para los que recién estamos arrancando, siempre... Es el abuso del número, o sea, el hecho de tener más de 20 diputados hace de que estas cosas puedan lograrse. Si no, este mecanismo sería imposible, porque es contrario a lo que es la República. Totalmente. Absolutamente. La gente tiene que saber de que si nosotros tuviéramos más números, tendríamos la posibilidad de rever este tipo de asignaciones presupuestarias, porque el Poder Legislativo, cuando está ajustado el gobierno consensúa los ítems principales con el Poder Legislativo. No es que manda su proyecto y eso muere ahí y se rechaza o se aprueba. No es así. Se va consensuando distintos rubros, y a partir de ese momento eso es lo que finalmente se convierte en ley. O sea, se discute razonablemente el presupuesto, y eso se logra cuando hay mayoría ajustada de un gobierno, o en donde directamente hay equilibrio. Bueno, eso es lo que necesitamos acá en Formosa para que la plata vaya donde tenga que ir. Sin dudas. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado, por atendernos el teléfono. Estamos a sus gratas órdenes. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias.